El porche delantero estaba más limpio de lo necesario, escalones recién barridos, suculentas en macetas demasiado simétricas para ser espontáneas, un felpudo de bienvenida que parecía intacto. Clare se ajustó la correa del bolso y exhaló lentamente. Tercera entrevista esta semana. No quería hacerse ilusiones, pero ya se imaginaba los nombres de los niños escritos con crayones en la nevera. Tocó el timbre. Un momento después, la puerta se abrió, revelando a una mujer con un traje azul marino, con la blusa desabrochada a lo justo para insinuar que había regresado corriendo de un lugar importante. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño bajo, y sus pómulos pronunciados reflejaban la luz. «Hola», dijo la mujer con voz suave pero cautelosa. «Clare, ¿verdad?» «Sí, soy Claire Bennett. Soy Rachel Morgan». «Adelante». Clare entró en la casa. Olía a lavanda y café, limpia, cara y ligeramente estéril, como un lugar que se esforzaba por mantener el control. «Disculpa, llego tarde». «Tengo reuniones», añadió Rachel, caminando sin mirar atrás. Sus tacones golpeaban rítmicamente el suelo de madera. En la sala, los juguetes estaban apilados en un rincón, ordenados, no desperdigados. 2 fotos enmarcadas reposaban en una mesita auxiliar, una de Rachel con 2 niños, ambos menores de 10 años, y otra de los mismos niños con un hombre que Clare supuso que era su exmarido. Rachel señaló el sofá. «Siéntate. ¿Quieres algo? ¿Agua? ¿Té?» Clare negó con la cabeza. «No, gracias. Estoy bien». Rachel se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas y una elegante tableta sobre la rodilla. «¿Y tu experiencia?» «Llevas 6 años trabajando con niños», Clare dijo, «principalmente familias privadas». «Trabajé con los Thompson en Brooklyn hasta el mes pasado», Rachel asintió sin pestañear. «¿Y por qué te fuiste?» «Se mudaron al Reino Unido y se ofrecieron a llevarme, pero necesitaba un cambio. Algo más tranquilo». Eso no era del todo cierto, pero tampoco una mentira. Clare no quería explicar cómo había permanecido tanto tiempo en una ciudad que nunca la quiso, ni cómo había terminado con alguien que nunca la vio realmente. «Ya veo», dijo Rachel, mirando la tableta. «El trabajo será a tiempo completo. Viviré fuera. Tengo 2 hijos. Max tiene 9 años y ella acaba de cumplir 6. Recogida en el colegio, cuidado después de clase, ayuda con las comidas, a veces los fines de semana. Trabajo hasta tarde», Clare asintió. «Todo eso parece manejable». Rachel levantó la vista y entrecerró un poco los ojos. «Necesito a alguien de confianza, no a alguien que cancele por una cita o un dolor de cabeza». Clare la miró a los ojos. «Yo no hago eso». Una pausa. Rachel parecía estar evaluando no solo sus palabras, sino también su energía. Clare conocía esa mirada. Había sido abiertamente queer toda su vida adulta, y aunque hoy vestía con sencillez para las entrevistas, pantalones caqui y blusa azul pálido, siempre había un momento en que la gente intentaba interpretarla como un rompecabezas. «No suelo contratar sin un periodo de prueba de 2 semanas», dijo Rachel. «Pero Max y ella necesitan estabilidad. Su padre no está mucho tiempo con ellos, y no puedo ser todo para ellos. Aunque quisiera». Ahí estaba, un destello de algo sin pulir. No era la ejecutiva, sino la mujer que se escondía tras ella. «Lo entiendo», dijo Clare. «Los niños necesitan rutina y presencia. Puedo darles ambas cosas». Otra pausa, más suave esta vez. Rachel se levantó. «¿Te gustaría conocerlos?» Clare se levantó con una sonrisa. «Por supuesto». Subieron las escaleras hasta el segundo piso. Clare se fijó en los cuadros enmarcados que adornaban el pasillo, los coloridos garabatos de ella y los intentos de Max de ser superhéroe. Le daban a la casa una calidez que los suelos pulidos no tenían.
Rachel tocó suavemente una puerta y la abrió. Los dos niños estaban sentados en la alfombra, rodeados de piezas de Lego y medio fuerte hecho con almohadas. Chicos, ella es Clare. Podría ayudar pronto. Max levantó la vista primero, curioso y callado. Ella, más expresiva, ladeó la cabeza. ¿Te gustan los perros? Clare sonrió. Me encantan los perros. No tenemos, dijo ella rotundamente. Mamá dice que no tiene tiempo. Tienes razón, murmuró Rachel en voz baja. Clare se arrodilló en el suelo. Bueno, quizá podamos dibujar perros juntos algún día. O hacer algunos de Lego, ella lo pensó. Max ya había vuelto a la construcción de su nave espacial, pero le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Rachel se quedó en la puerta, observando, midiendo algo invisible. Más tarde, cuando Clare se puso los zapatos en la puerta, Rachel volvió a hablar. ¿Estás tranquila? Clare parpadeó. ¿Es eso algo bueno? Rachel esbozó una media sonrisa seca. En esta casa, es raro. Creo que los niños no necesitan a alguien ruidoso, sino a alguien constante. Rachel asintió. Tendré que llamar a tus referencias, pero creo que esto podría funcionar. A Clare se le aceleró el pulso. Gracias. Rachel no intentó estrecharle la mano. En cambio, abrió la puerta y dijo simplemente, nos pondremos en contacto mañana. Te enviaré el contrato por correo electrónico si seguimos adelante. Clare salió al sol del atardecer, dejando un tenue aroma a lavanda en su rastro. Sentía los pies más ligeros sobre la acera que en semanas. No sabía exactamente qué había pasado, pero algo había cambiado. Algo pequeño, como la primera pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Y por primera vez en mucho tiempo, Clare se permitió imaginar quedándose, no solo por el trabajo, sino por la sensación que le dejaba marcharse, como si esa casa, con toda su estructura y silencio, pudiera albergar algo inesperado, incluso para ella. Primera mañana empezó con cereal derramado y una discusión silenciosa por calcetines desparejados. Clare había llegado 10 minutos antes, ansiosa y un poco nerviosa. Llevaba vaqueros y un suéter gris suave, el pelo recogido, nada llamativo. Rachel le había enviado un simple mensaje la noche anterior. Empiezo mañana a las 7:45, seguido de la dirección de nuevo, como si Clare pudiera olvidarlo. Ahora estaba en la cocina con un paño húmedo en una mano, limpiando la leche de la encimera mientras Max refunfuñaba en el fondo. Dije que no quiero los azules, repitió con los brazos cruzados, mirando fijamente sus calcetines como si lo ofendieran personalmente. Clare se agachó a su lado. ¿Qué les pasa a los azules? Me pican, dijo, moviéndose. Y no combinan con mi camisa. Clare intentó no sonreír. ¿Qué tal si los llamamos calcetines espaciales? Los astronautas no siempre hacen juego, ¿sabes? Simplemente tienen que ser rápidos. Max dudó. ¿Crees que los astronautas usan calcetines que pican? Probablemente. Pero también vuelan naves a través de lluvias de meteoritos. ¿Crees que puedes con eso hoy, un instante? Entonces, a regañadientes, Max asintió y se puso los calcetines. Victoria. Pequeña, pero real, ella estaba en la mesa, con el pelo en un halo salvaje, picando un plátano con la cuchara. No eres como la anterior, dijo secamente. Clare parpadeó. ¿El último? Ella siempre olía a perfume y no sabía hacer panqueques. Clare se sentó frente a ella. Bueno, no puedo prometer panqueques perfectos, pero sí puedo prometer historias mientras los comemos. Buenas. Las mejores, sobre todo si hay dragones de por medio. Ella esbozó una leve sonrisa. Fue suficiente. Rachel entró en la habitación un momento después,
con las llaves en la mano y el teléfono entre el hombro y la oreja. Su blazer estaba impecable, pero su expresión ya se estaba deshilachando. Max, zapatos. Ellie, mochila. Clare, gracias. Clare asintió, observando cómo Rachel murmuraba una disculpa y se agazapó de nuevo en el pasillo, sin dejar de hablar por teléfono. La mujer se movía como si siempre estuviera 5 pasos por delante y aún atrasada. Los niños salieron a las 8:05. Clare los acompañó a la escuela, de la mano de Ellie, con Max unos pasos adelante. Hablaron de las políticas del comedor, las mascotas del aula y de cómo el crayón favorito de Ellie se había partido por la mitad la semana pasada. Una verdadera tragedia. Para cuando Clare regresó a casa, sudaba un poco y sonreía sin darse cuenta. El resto del día transcurrió en un tranquilo murmullo, platos lavados, ropa doblada, bocadillos preparados para más tarde. Se movía con cuidado por la casa, sin tocar nada que no fuera necesario. Había un ritmo, como aprenderse una canción de oído. Clara escuchaba atentamente. A las 3, recogió a los niños. Max no paraba de hablar de un experimento científico que había salido mal, mientras Ellie le agarraba la mano a Clare y le decía que no le gustaba el nuevo círculo de lectura porque la maestra lee muy lento. Clare les preparó sándwiches de queso a la plancha y se sentó en el suelo con ellos mientras veían dibujos animados. Ellie se acurrucó a su lado, cálida y tranquila. Rachel llegó a casa sobre las 6:30. Se veía cansada, no de ese cansancio que se soluciona con el sueño, sino de ese que se lleva como un abrigo invisible. Clare se levantó del suelo y dijo con suavidad: lo hicieron genial hoy. Max ayudó a Ellie con su tarea. Rachel arqueó una ceja. ¿Voluntariamente? Clare se encogió de hombros, sonriendo. Más o menos. Rachel exhaló, quitándose los tacones. Te quedaste hasta tarde. No me pareció tarde. Rachel miró hacia la sala, donde Ellie se había quedado dormida medio encima de Max. ¿Les gustas? Clare cruzó los brazos con desenvoltura. Me gustan. El silencio se prolongó un segundo. Rachel se apoyó en la encimera de la cocina, observando a Clare como si aún no supiera qué pensar de ella. Alguien demasiado tranquila para el caos de una vida que había aprendido a controlar a la fuerza. No soy muy buena llevando una casa, admitió Rachel. Lo estás haciendo mejor de lo que crees. Rachel la miró con una expresión de incredulidad. A ver si dentro de una semana sigues pensando lo mismo. Clare sonrió. Reto aceptado. Esa noche, mientras Clare regresaba a su apartamento, un pequeño apartamento de una habitación encima de una librería a solo 2 paradas de autobús, sintió que algo nuevo se instalaba en su pecho. No era exactamente esperanza, sino el tipo de consuelo que no llama la atención. Era temprano. No llevaba allí el tiempo suficiente como para llamarlo de alguna manera. Pero el silencio en su propia casa ya se sentía demasiado silencioso. La tercera semana, Clare sabía exactamente el tono que Max usaba cuando fingía no llorar, y cómo le gustaban a ella las rodajas de manzana cortadas, sin piel, dispuestas como pétalos de flor. También sabía que Rachel solía llegar a casa al anochecer, dejaba las llaves en el mismo cuenco de cerámica junto a la puerta y exhalaba como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día. Ese miércoles, se fue la luz justo después de cenar, un problema con el transformador en toda la ciudad, según la notificación. La casa se quedó a oscuras a mitad de la caricatura, y ambos niños soltaron un grito ahogado. No pasa nada, dijo Clare con calma, ya buscando el cajón de la linterna. Haremos que sea divertido. Ellie se aferró a su pierna. ¿Y si se estropea el refrigerador y la leche se echa a perder? Clare encendió la linterna y le entregó una lámpara de pilas con forma de rana de dibujos animados. Así sobreviviremos juntas a la gran crisis de la leche. Ellie se rió. Max continuó.
Deberíamos construir un fuerte y escondernos dentro hasta que vuelva la energía, así que eso hicieron. Cogieron almohadas del sofá y mantas del armario del pasillo. Clare les leyó un cuento a la luz de la linterna, con voz suave y melódica. Cuando Max empezó a dormitar y ella se apoyó pesadamente en ella, Clare acomodó las almohadas, con cuidado de no despertarlas. Todavía estaba alisando una esquina de la manta cuando entró Rachel. La puerta principal se abrió con un crujido y Rachel llamó suavemente. ¿Clare? Aquí, respondió Clare desde el suelo, en voz baja. Hemos construido una fortaleza. Rachel apareció en el pasillo, su figura perfilada por el resplandor de las farolas que se filtraban por la ventana. Su chaqueta estaba húmeda por la lluvia, su cabello ligeramente despeinado. Y en ese momento, iluminada por el tenue resplandor verde de una linterna infantil, parecía menos una ejecutiva con mucho poder y más alguien que también había jugado a la simulación. ¿Todo bien?, preguntó ella, agachándose junto al sofá. Se asustaron un instante, dijo Clare con voz suave. Luego se emocionaron al convertir la sala en un cobertizo de almohadas. Rachel rió entre dientes, secándose un mechón de pelo húmedo de la mejilla. ¿Te va bien con ellos? Clare se encogió de hombros. Son fáciles de amar. Se hizo un silencio momentáneo. Rachel miró al montón de niños dormidos. Su expresión se suavizó. Solía leerles cuentos antes de dormir antes de empezar a llegar a casa tan tarde. Puedes volver a hacerlo, dijo Clare con dulzura. Incluso una vez a la semana marca la diferencia. Rachel dejó escapar un suspiro. No es tan sencillo. Quizás no, pero es posible. Clare no insistió. Había aprendido desde muy joven que Rachel era una mujer que medía sus palabras, y sus silencios a menudo eran más sonoros. Al cabo de un rato, Rachel se levantó y se dirigió a la cocina. Clare la siguió, descalza, con pasos ligeros. La lluvia había arreciado afuera, golpeando las ventanas con un ritmo constante. Clare cogió la tetera y se detuvo. Seguía sin electricidad. No había té. Rachel se apoyó en el mostrador. ¿Vino? Clare sonrió levemente. Claro. Rachel abrió una botella del estante cerca del refrigerador y sirvió 2 copas. Le entregó una a Clare sin ceremonia. Por sobrevivir a los desmayos y a la hora de dormir, dijo secamente. Chocaron sus copas. La cocina se sentía extrañamente íntima en la penumbra. No romántica, exactamente, sino cálida, familiar, sin prisas. Rachel dio un sorbo. ¿Alguna vez pensaste que acabarías aquí, en la cocina de alguien, bebiendo vino con tu jefe mientras 2 niños duermen en un castillo de almohadas? Clare se rió. No es exactamente como me imaginaba la edad adulta. Yo tampoco. Otra pausa. Clare la observó en silencio. Había leves signos de agotamiento en la mirada de Rachel, pero también una extraña franqueza esa noche. Como si el apagón hubiera provocado algo más que el cortocircuito de las luces. ¿Los extrañas?, dijo Clare en voz baja. Rachel bajó la mirada. Todos los días. Pero yo, me acostumbré a sobrevivir sin debilidad. La voz de Clare era serena. Tienes derecho a desear suavidad otra vez. Rachel la miró a los ojos. Algo en el aire cambió. No era un coqueteo, no exactamente. Era algo más silencioso. Un reconocimiento. Un instante de suspense. Pero antes de que nada pudiera pasar, la voz de ella resonó soñolienta desde la otra habitación. Clare. Clare dejó su vaso con cuidado. Voy a ver cómo están. Salió de la cocina, el pulso le sonaba firme, pero extrañamente fuerte. Detrás de ella, Rachel permanecía junto a la encimera, con su copa de vino intacta. La luz volvió 1 hora después, pero el destello entre ellas permaneció, zumbando silenciosamente bajo la superficie.
Guión bajo 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 guión. Tormenta llegó inesperadamente el sábado por la tarde. Clare había aceptado quedarse todo el día mientras Rachel se encargaba de reuniones consecutivas desde casa. Los niños ya estaban inquietos, saltando entre juegos de mesa e intentos de repostería que terminaban en explosiones de harina. A Clare no le importó. Le gustaba el ritmo, el caos que, de alguna manera, se sentía como paz. Al caer la tarde, la lluvia golpeaba las ventanas. Un trueno retumbaba bajo y profundo, de esos que hacían vibrar las paredes. Max intentó hacerse el valiente, pero se quedó cerca del borde del sofá. Ella se aferró a su peluche, con los ojos muy abiertos. Clare miró a Rachel, sentada a la mesa del comedor con su portátil y sus papeles desplegados como una fortaleza. Alzó la vista al mismo tiempo, con el ceño fruncido por el sonido del viento. Los mantendré ocupados, dijo Clare en voz baja, ofreciendo una pequeña sonrisa. Rachel asintió con evidente alivio. Me salvaste la vida, con las luces atenuadas por las nubes de tormenta y el aire cargado de electricidad. Clare decidió que era el momento perfecto para algo tradicional. Sacó mantas del armario de la ropa blanca. Arrastró las sillas de la sala para formar una tienda de campaña con sábanas y guirnaldas de luces. Dentro del fuerte, colocó bocadillos, libros y linternas. Max entró primero. Esto es genial. Ella se metió detrás de él. Es como acampar, pero mejor. Clare se apretujó tras ellos y abrió un libro. Los tres se acurrucaron bajo la luz de las lucecitas, mientras el sonido de la lluvia repiqueteaba con firmeza sobre ellos. Clare leyó en voz baja, imitando de vez en cuando las voces de los personajes para hacer reír a ella. El tiempo se alargó. El mundo exterior se encogió. Dentro del fuerte, todo era cálido y seguro. Era casi la hora de cenar cuando Rachel apareció en la puerta con 2 tazas de chocolate caliente. Pensé que los exploradores podrían necesitar provisiones, dijo, arrodillándose para entregárselas. Ella sonrió radiante. Mamá, entra. Rachel dudó un momento y luego se agachó para entrar en el fuerte, con cuidado de no golpear las sillas. Se sentó junto a Clare, rozando ligeramente el hombro con el suyo en el reducido espacio. Clare intentó fingir que no notó el contacto. Se concentró en el libro, pero su voz se quebró ligeramente en una línea, y Rachel la miró con una leve sonrisa en los labios. Terminaron el capítulo, las tres sentadas en completo silencio. Después de que los niños se acostaran, exhaustos por la tormenta y los cuentos, Clare se quedó en la cocina lavando las tazas. Rachel apareció momentos después, descalza, con el pelo suelto de su habitual moño apretado. No tenías que hacer todo eso, dijo Rachel suavemente. Yo quería. Eres bueno en esto, en hacerlos sentir seguros. Clare miró por encima del hombro. Todos necesitamos un poco de magia durante una tormenta. Rachel se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. ¿Alguna vez lo extrañas? ¿A una familia? Clare se secó las manos. A veces, pero nunca he echado de menos una. Rachel asintió lentamente, como si lo comprendiera. Solía pensar que lo haría todo de otra manera. Estar presente. Ser cálida. No como mis padres. Clare ladeó la cabeza. Te estás esforzando más que nadie que haya visto. Rachel soltó una suave risa. Nunca parece suficiente. No se trata de ser perfecto. Se trata de estar ahí, y tú estás aquí. Rachel la miró con un destello de despreocupación en los ojos. Siempre dices lo correcto. Clare sonrió. Solo cuando importa. El aire entre ellas se densificó, no tenso, sino cargado, como los segundos antes de que un rayo toque tierra. Rachel pareció querer decir algo más, acercarse, extender la mano. Pero no lo hizo. En cambio, asintió levemente y se dio la vuelta. Te dejaré llegar a casa.
A Clare se le encogió un poco el corazón, pero lo disimuló con una sonrisa. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Clare. La lluvia había amainado cuando salió, pero Clare seguía ajustándose el abrigo. No por el frío, sino porque casi había olvidado lo que se sentía desear algo con tanta calma y con tanta intensidad. Mañana del domingo empezó con risas, auténticas, sin filtro, que resonaban por la cocina mientras Max y ella bailaban alrededor de la mesa con crema de chocolate en las mejillas y migas de pan tostado en el pelo. Clare observaba desde la estufa, volteando panqueques con soltura, tarareando cualquier melodía caótica que los niños estuvieran inventando. El timbre atravesó la alegría como un cuchillo. Rachel, que acababa de bajar con sudadera y mallas, se quedó paralizada a medio paso. Su mano flotaba cerca de su taza de café. Clare se giró hacia ella instintivamente. Rachel no dijo ni una palabra, simplemente se dirigió rápidamente a la puerta principal, descalza y visiblemente tensa. Clare se quedó en la cocina, pero aguzó el oído. No tuvo que esperar mucho, una voz de hombre, baja y demasiado alegre. Pensé en pasarme a ver a los niños. Clare casi pudo sentir cómo se le tensó la columna a Rachel. No te esperaban, respondió Rachel, tranquila pero seca. Sigo siendo su padre. Además, llegas 2 semanas tarde a la llamada que prometiste. No puedes aparecer sin más. Hubo una larga pausa. Clare oyó un movimiento, quizá un encogimiento de hombros. Entonces, vamos, Rach, no hagas de esto un problema. Las manos de Clare se apretaron alrededor de la espátula. Rachel suspiró. Bien. Están en la cocina. Un momento después, Clare se giró y lo vio. Alto, bronceado, con ese encanto que viene preenvasado en una colonia cara y dientes ligeramente demasiado blancos. El tipo de hombre que creía que las puertas se abrían solo porque le sonreía. Hola. Gritó con los brazos abiertos. Ahí está mi equipo. Max se iluminó. Papá. Ella fue más lenta, más cautelosa, pero aún así se bajó del taburete y caminó hacia él. Clare retrocedió, dándoles espacio. Rachel se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. La siguiente media hora fue incómoda, como solo puede serlo la familiaridad forzada. Los niños hablaban al mismo tiempo, intentando ponerlo al día sobre sus vidas. Él asintió, dijo lo correcto, preguntó sobre la escuela y sus dibujos animados favoritos, pero no miró ni una sola vez el refrigerador donde estaban pegados sus dibujos, ni se dio cuenta de que ella ahora usaba un peluche diferente para dormir, ni de que Max tenía la nueva costumbre de morderse la manga cuando estaba nervioso. Estaba presente, pero no realmente allí. Clare se hizo útil, limpiando los mostradores ya limpios. Rachel permaneció en silencio, observándolo con atención. Finalmente, él se levantó. Bueno, debería irme. Solo quería pasar. Le revolvió el pelo a Max, le tocó la frente a ella y se giró hacia Rachel. Por cierto, te ves bien. Más sana. Rachel no respondió. Al pasar junto a Clare, le dedicó una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¿Eres la nueva niñera? Clare lo miró a los ojos. Soy Clare. Bien. Bueno, buena suerte, dijo con esa misma sonrisa plástica. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió más pesada. Los niños corrieron a sus habitaciones, exaltados por la breve emoción de la visita de su padre. Rachel permaneció junto a la puerta, quieta y en silencio. Clare esperó. Cuando quedó claro que Rachel no iba a hablar, se acercó. ¿Estás bien? Rachel rió una vez, amarga y secamente. Siempre hace lo mismo. Aparece, se hace el héroe. Desaparece. Clare dudó.
Están contentos de que lo hayas dejado venir. Lo sé, dijo Rachel, y luego negó con la cabeza. No es que esté celosa. Es que todavía dejo que me altere. Clare se acercó a ella. Eso no te hace débil. Solo humana. Rachel se giró hacia ella. Su expresión se había suavizado, pero también había algo más, una vulnerabilidad evidente que no solía mostrar. Me dio pena que vieras eso, admitió. Me alegro de haberlo hecho, respondió Clare con dulzura. Me recordó que incluso las personas más fuertes sangran. Sus miradas se cruzaron. Y por un instante, Clare lo olvidó todo. Rachel no era la jefa en ese instante, ni la madre, ni la mujer. Tras puertas cerradas. Era solo Rachel, cansada, dolorida y hermosa en su silenciosa rebeldía. Clare dio un paso al frente. Rachel no se movió. Sus rostros estaban tan cerca que sentían la respiración de la otra. El pulso de Clare latía con fuerza. No supo quién se movió primero, pero sus labios se quedaron suspendidos un segundo demasiado largo, casi, antes de que la voz de ella llamara desde arriba. Mamá, Max no me da el crayón rojo. Se separaron al instante. Rachel exhaló, pasándose una mano por el pelo. Vete, dijo con una sonrisa forzada. ¿Te necesitan? Clare dudó, con el corazón aún latiéndole con fuerza. De acuerdo. Se dio la vuelta, subió las escaleras y no miró atrás, temerosa de que si lo hacía, encontraría a Rachel observándola, y esta vez no podría fingir que no significaba nada. Los días siguientes se sintieron un poco desfasados. Clare seguía llegando temprano, preparando almuerzos, recogiendo crayones de debajo de las mesas y escuchando a ella explicar su nueva obsesión con las mariquitas. Pero algo entre ella y Rachel había cambiado, como una cuerda tensada que ninguna se atrevía a tocar. Ya no se evitaban del todo, solo se mantenían en círculo. Las interacciones se volvieron más breves, más profesionales. Se acabaron las copas nocturnas, las miradas fijas en la cocina. El espacio entre ellas, antes suave y lleno de una calidez tácita, ahora albergaba el silencio como una barrera. Clare lo notaba sobre todo en los momentos de tranquilidad. Como cuando Rachel entraba en la cocina, con la mirada cansada y los labios entreabiertos, como si fuera a decir algo, pero no lo hacía. O cuando Clare se quedaba un segundo más junto a la puerta al final del día, esperando que... No estaba segura, pero siempre se marchaba con un gracias de nuevo y nada más. Dolía de una forma que no esperaba. No porque algo hubiera terminado, sino porque apenas había empezado. Para el jueves, la tensión empezaba a filtrarse por las paredes. Esa mañana, Max estaba inusualmente irritable. Dejó el lápiz de golpe durante la tarea y murmuró, ¿qué más da?, cuando Clare le preguntó si necesitaba ayuda. Ella se negó a desayunar y pasó 20 minutos llorando por la pérdida de su calcetín rosa, que Clare encontró más tarde escondido detrás del cojín del sofá. Rachel se había ido temprano, dejando una nota en el mostrador con su habitual caligrafía apretada. Reunión a las 7:30. Lo siento, ni un buenos días. Ni un espero que los niños estén bien. Clare tiró la nota a la basura con demasiada fuerza. Por la tarde, las nubes se habían arremolinado, pálidas y densas. Clare decidió que los niños necesitaban un poco de aire fresco. Preparó un picnic ligero, rodajas de manzana, barritas de granola, zumos, y los acompañó al parque del barrio. El aire olía a hierba recién cortada y a truenos de primavera. Max y ella corrieron hacia los columpios mientras Clare, sentada en un banco cercano, observaba. Intentó no pensar en Rachel, en el casi roce, en cómo todo se había enfriado tan rápido, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe, pero no pudo evitar que los pensamientos la asaltaran. ¿Por qué estás triste?, preguntó ella, apareciendo de repente a su lado. Clare parpadeó. ¿Qué? Estaba sonriendo, pero no realmente. Clare soltó una suave carcajada.
Qué obvio. Ella asintió, masticando una barra de granola. ¿Extrañas a mamá? Clare se quedó paralizada. ¿Qué te hace decir eso? Ella se encogió de hombros. Solías hablar más con ella. Y te veías feliz cuando estaba en casa. Clare no supo qué decir. En cambio, miró al horizonte, viendo a Max colgado boca abajo de las barras, como si la gravedad no le afectara. Ella se subió al regazo de Clare sin preguntar. Me gusta cuando estás aquí, susurró. Clare la abrazó con ternura. A mí también me gusta estar aquí. Esa noche, cuando regresaron a casa, Rachel ya estaba en la cocina, sorprendentemente temprano, preparando verduras en la encimera. Levantó la vista al entrar, con una expresión indescifrable. Preparé la cena, dijo con voz neutral. Clare arqueó una ceja. ¿Cocinaste? Rachel sonrió levemente. Lo intenté. Se sentaron juntos, los cuatro. Era la primera vez que compartían una comida tan completa. Los niños hablaban al unísono, compitiendo por la atención, y Rachel escuchaba con una paciencia que no le era natural, pero que claramente había practicado. Clare los observaba con el corazón en un silencio doloroso. Cuando terminaron los platos y los niños se fueron a cepillar los dientes, Clare se encontró en la puerta, sin saber si despedirse o hacer algo completamente diferente. Rachel se le adelantó. ¿Te vas temprano? Clare asintió. ¿Qué día tan largo? Rachel dudó. Clare. Se giró. Sí. Pero Rachel no continuó. En cambio, se miró las manos como si no supiera qué debían hacer. Clare esbozó una sonrisa cansada. No pasa nada. Lo entiendo, no, dijo Rachel rápidamente, en voz baja. Es que, no sé qué decir sin empeorar las cosas. Clare respiró hondo. Entonces di algo real, aunque sea un poco confuso. Rachel la miró a los ojos y, por un instante, sintió esa electricidad familiar, silenciosa y silenciosa. Tengo miedo, dijo finalmente. No de ti, sino de lo que esto podría significar. De lo que podría cambiar, Clare asintió. Yo también. Se quedaron allí, uno a cada lado de una conversación que aún no había comenzado, ambos deseando algo que no estaban listos para reclamar. Clare dio un paso atrás primero. Buenas noches, Rachel. Buenas noches. Al cerrar la puerta tras ella, Clare se dio cuenta de que esta vez no estaba herida. Solo esperaba, paciente, firme y, a pesar de todo, aún con esperanza. Clare permaneció sentada con el correo electrónico abierto en su teléfono durante más de 10 minutos antes de volver a leer la primera línea. Nos impresionó su experiencia y la calidez que aporta al cuidado infantil. Si está dispuesta a mudarse, nos encantaría ofrecerle el puesto aquí en Portland a partir del próximo mes. Había solicitado trabajo hacía meses, casi por costumbre. Un trabajo con una familia que había conocido durante un trabajo temporal de niñera el verano pasado. Niños más tranquilos, ritmo más tranquilo, buen sueldo, sin líos emocionales. La oferta venía con elogios entusiastas, condiciones generosas y un reloj a punto de cerrarse. Necesitaban una decisión en 5 días. Los dedos de Clare se cernían sobre el teclado, pero no escribió una respuesta. En cambio, miró hacia la sala de estar, donde Max y Ellie estaban tumbados en la alfombra, dibujando monstruos de cómic juntos, riéndose de los terribles efectos de sonido del otro. La luz de la ventana lo cubría todo con un tono dorado. Seguro, familiar, imposible, aún no se lo había contado a Rachel. No es que hubiera nada que contar. En realidad, no. Rachel no había hecho promesas, no había puesto etiquetas y mantenía sus límites firmemente fijados en cada interacción, incluso en las vulnerables, sobre todo en esas. Clare sentía que llevaba semanas a flote, sin saber si estaba a la deriva o esperando a que alguien le devolviera la mano. Esa noche,
Después de que los niños se acostaran y se lavaran los platos, Clare se quedó en la cocina. Rachel entró, soltándose el pelo del moño y frotándose la nuca como siempre hacía cuando estaba demasiado cansada para disimularlo. ¿Vino?, preguntó deteniéndose en el mostrador. Clare dudó. ¿En serio? ¿Podemos hablar? Rachel levantó la vista bruscamente. Por supuesto. Clare tragó saliva. Me ofrecieron un trabajo. En otro lugar. Portland. Es una buena oportunidad. Tiempo completo, buena familia. Más estabilidad. Rachel se cruzó de brazos, casi a la defensiva. ¿Y lo estás considerando? Clare asintió levemente y con fuerza. No quiero, pero ya no sé qué hago aquí. Rachel apretó la mandíbula. Estás aquí porque los niños te adoran, porque confío en ti, en todo, punto. Esa es la cuestión, dijo Clare con voz suave pero firme. Ya no estoy aquí solo por ellos. Y creo que lo sabes. Rachel apartó la mirada. Clare, no te pido nada, Clare agregó rápidamente. Solo necesitaba ser honesta porque si me voy, no quiero que quede con preguntas en el aire. Rachel guardó silencio tanto tiempo que Clare casi retrocedió. Pero entonces, por fin, habló. Pensé que podía simplificarlo todo, dijo en voz baja. Trabajo, crianza, supervivencia. Y entonces llegaste tú y lo arruinaste todo. Clare parpadeó. Arruinado en el mejor y en el peor sentido de la palabra, dijo Rachel, con una sonrisa sin humor en los labios. Porque ahora no puedo imaginar las mañanas sin tu café ni las historias de Max contadas a nadie más que a ti. Y cada vez que oigo el timbre de la puerta al final del día, mi corazón hace algo. Clare se acercó un paso más. Entonces di algo que me haga quedarme. Rachel la miró con ojos cansados y doloridos. No sé cómo. Inténtalo, susurró Clare. Antes de que pudieran decir nada más, se oyeron unos pasos suaves en las escaleras. Apareció ella, con una manta en la mano y frotándose un ojo. Clare se agachó instintivamente. ¿No pudiste dormir? Ella asintió y le tomó la mano. ¿Puedes arroparme otra vez? Clare sonrió. Por supuesto. Mientras conducía a ella de regreso al piso de arriba, Rachel se quedó congelada en la cocina, sin tocar el vino y sin decir palabra. A la mañana siguiente, Clare preparó la lonchera de los niños en silencio. Rachel se movía a su alrededor, cerca pero distante, como si la gravedad los acercara y los separara a la vez. Cuando Clare recogió su mochila para irse, Rachel por fin habló. ¿Cuándo necesitan una respuesta? Viernes. Rachel asintió una vez. De acuerdo. No fue la respuesta que Clare esperaba. No era motivo para quedarse, la casa se sentía demasiado silenciosa. Clare estaba de pie en el pasillo, mirando su maleta a medio hacer. Estaba abierta como una herida, un recordatorio visual de todo lo que ya no estaba segura de querer. El silencio la oprimía, no apacible, sino denso, como si las paredes supieran que estaba a punto de irse. La oferta de trabajo en Portland seguía esperando en su bandeja de entrada. Sin leer desde la última vez, la había mirado durante una hora, deseando que tomara la decisión por ella. No se lo había dicho a los niños. No podía. Max se encerraría en sí mismo. Ella preguntaría por qué. Clare no estaba lista para responder a ninguno de los dos. Abajo, oyó el crujido de la escalera, luego pasos, y de nuevo silencio. Un golpe, suave pero inconfundible. Clare abrió la puerta lentamente. Rachel estaba allí, con una sudadera vieja que le colgaba de un hombro y pantalones de yoga descoloridos. Llevaba el pelo suelto, despeinado, sin un peinado definido, pero sincero. No se parecía en nada a la mujer que Clare había conocido el día de la entrevista. Y quizá por eso sintió una opresión en el pecho. No quise molestarte, dijo Rachel en voz baja. No lo eres, respondió Clare.
Pasa, Rachel entró, dudando en medio de la habitación, como si temiera ocupar espacio. Clare cerró la puerta tras ella, pero no se acercó. Quería decir algo antes, empezó Rachel con voz frágil. Pero no sabía cómo. Clare se apoyó en la cómoda, con los brazos cruzados. Te escucho, Rachel asintió lentamente, como preparándose. No eres solo alguien que cuida de mis hijos. Nunca lo fuiste. Creo que lo supe en cuanto entré en la sala y te vi construyendo un castillo de almohadas. Clare soltó una carcajada, no burlona, solo sorprendida. Nunca dijiste eso. No sabía cómo decirlo sin cruzar una línea que me aterraba cruzar. Rachel levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos, pero no por las lágrimas. Estaba firme, más valiente de lo que Clare la había visto jamás. He construido toda mi vida en torno al control, continuó Rachel. Tengo planes, reglas, rutinas. Sé cómo ser eficiente, cómo arreglar las cosas, cómo evitar que todo se derrumbe. Pero entonces llegaste y, de repente, la casa se volvió más ruidosa. Más desordenada. Más cálida. Empecé a desear el caos. Clare no habló, temiendo que una palabra rompiera el momento. Me alejé porque no sabía lo que significaba querer algo para mí, admitió Rachel. No desde el divorcio. Desde la última vez que dejé entrar a alguien y me costó todo, Clare avanzó lentamente. Querer algo no significa perderlo todo, punto. Ahora lo sé, dijo Rachel. Pero casi te perdí para darme cuenta de que no solo tenía miedo de empezar de nuevo. Tenía miedo de empezar contigo porque sentía que podría funcionar. El silencio se apoderó de ellos. La voz de Clare era tranquila pero firme. Me habría quedado solo por Max y ella, pero la verdad es que ya me quedaba por ti. Los ojos de Rachel brillaron con una mezcla de alivio y asombro. Entonces quédate. Clare sonrió, las lágrimas le picaban en los ojos, pero no caían. Dilo otra vez. Rachel se acercó, lenta y deliberadamente. Quédate. Clare no dudó esta vez. Extendió la mano hacia Rachel, la atrajo hacia sí y la tocó. Sin prisa, sin incertidumbre. Sus bocas se encontraron como si hubieran estado esperando este momento en un silencio lento y doloroso. Las manos de Rachel acunaron el rostro de Clare, insegura al principio, luego segura. Clare la sujetó por la cintura, acercándola más, aferrándolas a algo real. El contacto fue suave, luego más profundo, pero sin prisa, se separaron solo cuando necesitaban respirar. La frente de Rachel se apoyó suavemente en la de Clare. No sé qué pasará después, susurró. Pero quiero descubrirlo contigo. Clare exhaló temblorosamente. Me basta. Afuera de la habitación, el suelo crujió, un golpe sordo, probablemente ella dándose la vuelta mientras dormía. Era un recordatorio de que el mundo seguía ahí, los niños, los horarios, los platos. Pero por ahora se habían forjado algo, y eso importaba. Rachel bajó la mirada y luego la volvió a levantar. ¿Podemos hablar mañana por la mañana sobre lo que esto realmente significa? Quiero hacerlo bien, Clare asintió. Sí, lo resolveremos juntas. Rachel dudó, luego la tocó de nuevo, un gesto rápido y agradecido, antes de retroceder. Buenas noches, Clare. Clare la vio irse, con el corazón aún latiendo con fuerza, y el calor persistía donde las manos de Rachel la habían tocado. Se acercó a su portátil, aún abierto sobre la cama. La oferta de trabajo estaba allí, esperando como una encrucijada. Clare no necesitó pensar más. Borró el correo electrónico. Luego cerró la cremallera de la maleta, no para irse, sino para deshacer las maletas por la mañana. La luz en la cocina era diferente esa mañana. No era la hora. Clare había llegado temprano, como siempre, pero algo en la luz del sol que entraba por la ventana hacía que toda la habitación se sintiera más cálida y suave.
O tal vez era solo la forma en que Rachel estaba allí de pie, descalza con un pijama a cuadros y una camisa gris holgada, volteando panqueques con una espátula en una mano y leyendo una receta en su teléfono en la otra. Clare se apoyó en la puerta, parpadeando como si aún estuviera en un sueño. «¿Te levantaste temprano?», dijo con dulzura. Rachel levantó la vista sin pestañear, con los ojos más brillantes que de costumbre. «Tú también». Clare dio un paso adelante, cruzándose de brazos. «¿Estás cocinando?». «Lo intento», dijo Rachel, encogiéndose de hombros levemente y con orgullo. «Pensé que si quería que te quedaras, al menos debería aprender a preparar el desayuno sin que suene la alarma de humo». Los labios de Clare se curvaron. «¡Qué plan tan audaz!». «¿Lo saben los niños?». Rachel señaló hacia el techo. «Siguen durmiendo. Pero cuento con que el olor a bordes quemados los despierte naturalmente». Esta vez Clare se rió a carcajadas. Le salió más fácil de lo que esperaba. «No tenías por qué hacer todo esto». Rachel apagó el fuego. «Quería». No todo tiene que ser un gran gesto. A veces, con solo hacer panqueques basta. La sonrisa de Clare se suavizó. Unos pasos atronadores bajando las escaleras. Y un momento después, apareció Max. Con el pelo alborotado y la camiseta al revés. Parpadeó mirando la estufa y luego a su madre. «Espera, ¿cocinaste?». «Sí», dijo Rachel, enderezándose con fingida dignidad. «Y aún no ha muerto nadie». «¿Clare está supervisando?». «Ella simplemente está observando», dijo Clare, levantando una mano como si fuera una persona neutral. Ella llegó después, envuelta en su manta como un burrito, arrastrando los pies. Se subió a un taburete del mostrador y olió. «Huelo a sirope». Rachel colocó 2 panqueques imperfectos frente a ella. «Es del tipo real, no el de la botella flexible». Ella levantó la vista con asombro. «¿Quién eres?». Comieron juntos, los 4, a un ritmo lento y pausado. Max hacía muecas con rodajas de fruta. Ella lo mojaba todo en almíbar. Rachel no dejaba de mirar a Clare por encima del hombro, miradas que ya no eran frenéticas ni inciertas, sino firmes y presentes. Cuando los niños salieron corriendo a discutir mientras escuchaban música y se cepillaban los dientes, Rachel empezó a recoger los platos. Clare estaba a su lado secándolos. Ambas se movían al unísono, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Pero hoy, el ambiente entre ellas era diferente. Nada de incertidumbre, nada de easy, simplemente real. «He estado pensando», dijo Rachel en voz baja, con la mirada fija en el lavabo. «En lo que dijiste. En querer algo auténtico, aunque sea un desastre». Clare esperó. Rachel se giró hacia ella, secándose las manos lentamente. «Yo también quiero eso. Quiero que nos tengamos». A Clare se le cortó la respiración, aunque esperaba oír esas palabras. «Quiero hacerlo bien», continuó Rachel. «No quiero esconderme. No quiero que te sientas como si fueras solo un mueble más. No solo estás en sus vidas, estás en la mía». Estuviese preparada o no, la voz de Clare era apenas un susurro. «¿Y eso qué significa?». «Significa que quiero que te quedes», dijo Rachel. «No solo en esta casa, sino conmigo, con ellos». Como algo real, Clare bajó la mirada hacia sus manos, ambas húmedas por el lavabo, cálidas y cercanas. Deslizó sus dedos en los de Rachel y los apretó con fuerza. «Ya me quedé», dijo en voz baja. «Solo que aún no lo sabías». Rachel la abrazó con ternura, de esos que dicen, «Ya estamos aquí». Basta de escondernos. Basta de dar vueltas. Clare apoyó la frente en el hombro de Rachel y cerró los ojos. Más tarde, Clare regresó a su habitación del piso de arriba y abrió la maleta a medio hacer. No dudó. Una a una, guardó su ropa en los cajones, doblada, alisada y acomodada. Cuando se dio la vuelta,
Ella estaba en la puerta con un libro bajo el brazo. «¿Estás desempacando?» Clare asintió. «No me voy más». Ella se acercó lentamente y rodeó la cintura de Clare con sus brazos. Sin preguntas ni condiciones, solo confianza. «Bien», dijo. No quería a una persona nueva. Clare la abrazó fuerte. «Yo tampoco». Esa tarde, Rachel los sorprendió a todos llegando a casa antes de las 5. Ayudó a Clare a poner la mesa, un poco torpe, pero sincera, mientras los niños decoraban servilletas con rotuladores de purpurina e intentaban convencer a Max de que se pusiera una corona de papel. La cena consistió en pasta, ligeramente pasada, que se deleitó con creces. Después jugaron al uno en la sala. Max hizo trampa descaradamente. Ella exigía la revancha cada vez que perdía. Clare rió hasta que le dolieron las mejillas. Y cuando Rachel le rozó la mano suavemente durante un momento de silencio, no se apartó. Esa noche, después de que los niños se acostaran y el pasillo quedara en silencio, Clare salió al porche trasero. El cielo estaba pintado de azules intensos y toques plateados, con un aroma a jazmín y hierba fresca en el aire. Rachel se unió a ella con 2 tazas de té. Se sentaron juntas en el banco de madera, con las piernas tocándose. «Esto es lo que quiero», murmuró Rachel. «No solo el romance. Quiero la vida, la tranquilidad, el ruido, todo». Clare giró la cabeza. «Entonces, construyámoslo». Rachel se inclinó y la tocó, despacio, con seguridad. El tipo de toque que no pedía permiso ni se disculpaba. Dentro de la casa, una luz titilaba en el pasillo. Afuera, el mundo permanecía tranquilo y abierto, y por primera vez en mucho tiempo, Clare supo que ya no era una persona de paso. Estaba en casa, era una mañana de domingo como cualquier otra, y sin embargo completamente diferente. Clare estaba de pie junto a la estufa con una suave bata de algodón, dando vueltas a los panqueques, mientras ella estaba sentada en la encimera a su lado, tarareando sin melodía y balanceando los pies con los calcetines. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de la cocina, tiñéndolo todo de una luz dorada como la miel. No había ninguna oferta de trabajo inminente, ni miedo a la despedida, solo el ritmo tranquilo de algo que finalmente tomaba forma. Rachel entró, todavía medio dormida, con una camiseta desteñida y pantalones de pijama. Llevaba el pelo recogido de forma desordenada. Una mancha de sueño aún le suavizaba la expresión de su rostro. «Buenos días», dijo con un bostezo, inclinándose para acariciar la mejilla de Clare y luego la coronilla de ella. «Empezaste sin mí». Clare sonrió. «Esperamos unos 30 segundos. Olía a panqueques», dijo Max, entrando a toda prisa en la habitación con calcetines de superhéroe y el pelo revuelto. «No llego tarde, ¿verdad?» «Llegas justo a tiempo», dijo Clare, deslizando otro panqueque sobre la creciente pila. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, un poco desequilibrada por la constante inclinación de la silla de Max, un poco caótica por la insistencia de ella en que el jarabe se pusiera debajo del panqueque, pero estaba perfecta. Se sentía real. Se sentía como suya. Después del desayuno, los niños corrieron a cambiarse y a discutir qué ponerse para ir a la librería. Los domingos se habían convertido en su tradición, idea de Clare al principio, pero ahora todos la reclamaban. Una salida matutina, luego comer en el parque si el tiempo acompañaba. Rachel estaba recogiendo los platos cuando miró a Clare desde el otro lado de la cocina. «¿Sabes que han empezado a llamarte, nuestra, cuando hablan con la gente?» Clare parpadeó. «¿Qué?» Rachel sonrió suavemente. «No, la niñera, ni siquiera, Clare. Solo, nuestra. Nuestra nos llevó al museo. Nuestra ayudó con el proyecto. Como si fueras parte de la definición de esta familia». Clare bajó la mirada hacia el paño de cocina que tenía en las manos. Algo se le hinchaba en el pecho. «¿Y qué te parece?»
Rachel se acercó, tomó la toalla y la dejó a un lado. Me encanta, Clare se dejó llevar por el momento, por el abrazo de Rachel, con su mano cálida en la espalda de Clare. El roce que compartieron entonces fue pausado, familiar, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces y lo volvieran a hacer 1000 veces más tarde ese día, después de reírse en el coche y derramar jugo en el parque. Llegaron a casa y se encontraron con una sala llena de libros, zapatillas y dibujos de dinosaurios propulsados por cohetes. Clara estaba acurrucada en la esquina del sofá, con las piernas dobladas. Ella se acurrucó a su lado con la cabeza en el regazo de Clare. Max estaba tumbado dramáticamente en el suelo, narrando una escena imaginaria en la que un panqueque se convertía en alcalde de la ciudad. Rachel entró desde la cocina con 2 tazas de té. Le entregó una a Clare y se sentó en el otro extremo de un sofá, con las rodillas tocándose. ¿Te conté alguna vez lo tranquila que era esta casa?, preguntó Rachel en voz baja, mirando el desorden con cierta reverencia. Clare miró a ella, ya medio dormida junto a ella, y sonrió. Ya no hay silencio, la mano de Rachel encontró la suya. Gracias a Dios. Los niños se durmieron a las 9. Max con un cómic sobre el pecho, ella aferrada a su linterna incluso después de terminar el cuento. Clare apagó las luces y cerró las puertas con cuidado. Abajo, el sofá aún conservaba la forma de la noche. Almohadas torcidas, migas en la alfombra. Rachel se había puesto un suéter y leggings, con el pelo suelto y suave. Clare se sentó a su lado. Ninguna de las dos habló durante un rato. No era silencio. Era paz. Antes pensaba que la estabilidad significaba orden, dijo Rachel finalmente. Horarios, mostradores limpios, un calendario lleno de recordatorios. Clare ladeó la cabeza. ¿Y ahora? Rachel sonrió. Ahora creo que solo significa tener gente que se quede. La voz de Clare era apenas un susurro. Me quedo. Rachel se volvió hacia ella, con expresión amable pero segura. Lo sé. Se abrazaron de nuevo. Sin prisas, sin miedo, solo calidez, solo pertenencia. Al caer la noche, Rachel se levantó y le ofreció la mano. Clare la tomó. Arriba, la casa crujió como las casas antiguas, como preparándose para dormir, buscando seguridad. En el dormitorio principal, Clare dejó su cepillo de dientes junto al de Rachel sin pensarlo. Dobló su suéter sobre la silla que siempre usaba. Su libro ya estaba junto a la cama. Nada se sentía nuevo. Se sentía bien, se deslizaron juntas bajo las sábanas, envueltas en un silencio que se merecían. Rachel la tocó una vez más, lenta, segura. Clare susurró en la oscuridad. Esto no era lo que esperaba. La respuesta de Rachel fue espontánea. Es lo que construimos. Afuera, una brisa se movía entre los árboles. Dentro, 4 latidos dormían bajo un mismo techo. Una casa que antes se definía por su tranquilidad, ahora resonaba con el amor, la risa y la más tierna y verdadera de todas.